Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar aquí nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Gutiérrez. Estamos en el grupo Completa Paz en Cristo Jesús. Aquí estamos en Lake Forest. Gracias a Dios. Gracias por la bendición que tenemos de que estemos juntos nuevamente y que como familia en Cristo se extienda también ese amor, esa paz y esa misericordia que Cristo nos da también para ustedes. He estado meditando en estas últimas semanas sobre varias cosas que han estado aconteciendo y he llegado a una de las grandes conclusiones que he tenido en mi vida, que definitivamente Dios tiene sus propios caminos y que estos caminos generalmente no son conforme a la naturaleza humana o conforme a la lógica o el seguimiento del ser humano. He imaginado cómo Dios, estando Israel enfrente del Mar Rojo y estando enfrente del ejército de egipcio, y todos los israelitas quejándose y diciendo era mejor morir, no había suficientes tumbas en Egipto, ¿para qué nos trajiste a morir aquí? Y de repente solamente se alzó el báculo y con eso fue suficiente para que Dios hiciera algo inesperado. Y el mar se abrió. Fue interesante que cuando estaban enfrente de Jericó, ya cuando una vez que estaban listos para pasar, Dios les dice que tienen que hacer algo durante un transcurso de 7 días. Y dan vueltas durante 6 días, siguen dando vueltas durante el último día y al fin de 13 vueltas dan un grito y toda la barrera de contención de Jericó se derriba. Si seguimos con ejemplos como estos, nos podemos dar cuenta que Josafat estaba rodeado de los sirios y estaban más de 185,000 soldados alrededor de él. Van con el profeta y le preguntan al profeta, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dice nada más, alaben y adoren a Dios. Empiezan a alabar y adorar a Dios y de repente el siguiente día encuentran a 185,000 soldados muertos gracias a la acción de un ángel. Dios hace cosas inesperadas y no están de acuerdo a la lógica humana. Y nosotros muchas veces queremos que Dios actúe con nosotros de la manera que nosotros pensamos y de la manera que nosotros queremos. Así que, basado en esta escritura que he estado estudiando, le puse a esta prédica, a esta enseñanza, respuestas divinas y un punto más que sería el subtítulo, acciones inesperadas. ¿A cuánto nos gustan las cajitas de sorpresas? ¿A cuánto nos gustan las cosas inesperadas? ¿A cuánto nos gustan los regalos? Bueno, Dios ya los tiene y no son inesperados para Él, son inesperadas para nosotros. Así que vamos a ir a la porción bíblica que se encuentra en Marcos 7, versículo 31 al 37, y son versículos muy conocidos, yo lo sé. Probablemente le va a ayudar esta enseñanza a recordar varios conceptos o probablemente podamos aprender juntos nuevos conceptos. Así que le pido por favor que tome su Biblia conmigo para que hagamos la lectura en Marcos 7, versículo 31 al 37. Y dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató las ligaduras de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gracias a nuestro Señor Jesús. En el contexto que estamos de esta escritura, es el tercer descanso yéndose hacia el norte por Fenicia, y esto es por el valle de Hermón, y va después al sur a Decápolis. Esto quedaría afuera de lo que es el territorio de lo que se conocía como Herodes Antipas.
Se destaca dentro de este transcurso a la mujer sirofenicia, quien pidió a Jesús que le sanara a su hija, y Jesús le dijo que él no venía a hacer ningún milagro a la gente gentil, sino a los hijos de Israel. Así que ella le dijo que aún las migajas podían comer los perrillos, y ella decidió darle de su corazón esto a Jesús, y Jesús fue sorprendido por la fe. Dentro de esto se encuentra también la sanidad del sordomudo, y más adelante vamos a ver la alimentación de los 4,000, y más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo le revela a Pedro quién es Jesús. Solo el Padre se lo puede revelar. Y esto nos deja claramente la idea que si el Padre no intercede en nosotros, nosotros no podemos realmente conocer a Jesús. Y como dice su palabra, nadie puede decir que Jesús realmente es Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Así que este es el lugar. Ahora, si usted se está dando cuenta, esto es súper importante porque Jesús está caminando en zona de gentiles. Zona de gentiles. Muchas veces cuando predicamos la palabra decimos es que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y consecuentemente como no le recibieron, entonces Jesús nada más estuvo predicándoles a ellos. Bueno, en esta ocasión podemos darnos cuenta que son zonas pobladas de gentiles. La palabra de Dios estaba llegando ¿a dónde? A todos y cada una de las personas que estaban alrededor de él. Y vamos a decir, gente del pueblo de Israel y gente que no era del pueblo de Israel. Así que la sanidad del sordo y tartamudo confirma a Jesús dentro de las actividades del Mesías. Y quiero que usted recuerde que el primer tartamudo que nos habla la Biblia es Moisés, para ponernos en contexto. Entonces, si pasamos a un pasaje paralelo que nos pueda explicar por qué Jesús tenía que hacer estos milagros, nos puede llevar al Evangelio que también el mismo Mateo describe, y podemos ir a Mateo 15, versículo 29 al 31, y lo leemos en nombre de nuestro Señor Jesús, y dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. El contexto de Jesús aquí, estamos en donde Jesús está viendo panorámicamente, ¿correcto? Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Cojos, ciegos, ¿y de quién estamos hablando ahorita? De mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Ok, sabemos lo que es un manco, ¿verdad? Bueno, en el contexto de Israel, es aquellas personas que son cojas, que no podían mover o sus extremidades de mano o sus extremidades de pierna, aunque también pudiera ser que se esté hablando de gente que no tenía extremidades. ¿De acuerdo? A cojos andar y a los ciegos ver, y glorificar al Dios de Israel. Esta era una actividad total que el Mesías tenía que realizar. Mateo estaba confirmando entonces lo que era la profecía de Isaías, que esto estaba teniendo lugar en Isaías 35, versículos del 4 al 5, que dice: decida a los de corazón apocado, es decir, a los de corazón pequeño, esforzaos, no teméis, he aquí que vuestro Dios, y señales aparte, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Vea qué tan importante es que solamente en el contexto bíblico, especialmente en la profecía de Isaías, que estamos hablando 35 en este momento, nos está diciendo que las dos confirmaciones que nos dicen que Dios ha venido, que Dios está salvando, que Dios está retribuyendo. Y vea lo que dice la palabra: Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ok, si usted hace un paralelo inmediatamente, lo que Mateo estaba tratando de decirnos es: Dios es Jesús. Y Jesús está haciendo en forma personal, que aquí dice la profecía que tiene que venir en persona, entonces está haciendo lo que es requerido. Entonces, hay mucha discusión que se encuentra en cuanto a la divinidad de Jesús, pero si esta escritura es clara para usted y es clara para mí,
Dios mismo viene con retribución. ¿Quién? Dios mismo. Jesús vino y hizo lo que está diciendo aquí. Exactamente. Los ojos de ciegos se abrieron y los oídos de sordos se abrirán. Y aquí está la importancia que tenemos de la escritura que estamos estudiando. Regularmente siempre le damos mucho peso a las personas que eran invidentes y pudieron ver, pero no le damos peso a estas escrituras cuando las personas también pudieron escuchar. Y bueno, el otro peso más es que muchos de nosotros estamos cegados espiritualmente de nuestro oído y también Dios nos permite poder escuchar. Y esto ocurre cuando solamente Dios viene. Dios mismo vendrá, dice la Escritura, y os salvará. ¿Y qué fue lo que hizo que Jesús vino y nos salvó? Como tenemos un Dios que siempre actúa entonces de manera inesperada, de manera sorpresiva, en relación al contexto de la mente humana, no en el de Él. Entonces vamos a estudiar los medios de Jesús. ¿Les parece bien? Vamos a estudiar los medios de Jesús. Y vamos a ir desglosando la escritura que estamos ahorita llevando como base. Y nos va a ir dando información muy bonita de cosas que parecieran al oído humano raras, pero que si las explicamos tienen un sentido muy hermoso. Vamos a Marcos 7:3, regresando ahí. Y escucha lo que dice. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. En este pasaje nos dice que la gente estaba familiarizada con las actividades de Jesús. Esto puede comprobarse fácilmente en el relato de Lucas. Vamos a verlo en Lucas 4, versículo 40-41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades le traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Aquí deben de destacarse dos puntos esenciales si usted ya se dio cuenta en el inicio de esta escritura. El primer punto es el esfuerzo por ayudar a los demás. Y estuvimos hablando cuando hablamos en el contexto de la gracia común, que la gracia común no solamente la extiende Dios a los demás, sino que a nosotros como cristianos nos utiliza también para que esa gracia sea llevada a los demás. Y seamos nosotros también partícipes de ese reino de Dios. Vea qué importante es esto. Aunque Israel es considerado en muchas ocasiones como rebelde, incrédulo, como gente que duda ante Dios, aquí podemos destacar la profunda necesidad de ellos de ayudar a que los otros encuentren el bien. Muchas veces yo quisiera pensar que si nosotros como cristianos o declarados como cristianos y muchas veces hablando como cristianos, si realmente tenemos la preocupación de llevar a gente a sanar. Si tenemos la preocupación de ir a visitar realmente a los enfermos. Si tenemos la preocupación de decir, esta persona tiene este problema y yo conozco un médico o conozco un sistema de ayuda, por ejemplo, para alcohólicos, para drogadictos, y yo tomo a la persona y voy y la llevo para que la persona sea auxiliada. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Y déjeme decirle que no es la primera vez que lo vemos en la Biblia, que a Jesús le acercan a un enfermo. Vamos a repasar otro capítulo en Lucas 5, versículo 18-20. No vamos a profundizar en la historia, solamente es para notificar lo que les estoy diciendo, que es muy importante que nosotros participemos. ¿De qué manera? Activamente ayudando a los demás. Pasivamente no, activamente. Y vea lo que dice en Lucas 5, versículo 18-20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Es sorprendente este ejemplo de cómo las personas no se consideraron solamente como vamos a arrimarlo y ponerlo donde está la posibilidad de que la persona se sane, o donde está, vamos a decir, la provisión, vamos a decir, la comida, vamos a arrimar a esa persona para que vaya y pida la comida, sino que fuiste, trajiste la comida y se la entregaste. Eso es lo que nos está explicando este ejemplo, cómo activamente todos nosotros tendríamos que tener esa opción. Es sorprendente entonces destacar que ellos no solamente se conformaron con ver que todavía había una multitud, que nadie podía entregar un paso más adentro de la casa, y buscaron la opción. ¿Cuál fue la opción? El techo. Eso quiere decir que tuvieron que analizar muchas formas de cómo penetrar hasta la casa, y la única que encontraron fue destruyendo el techo de la casa de Pedro, ¿verdad? Pero a final de cuentas lo pusieron delante de él. Ahora, si usted está siguiéndome en la lectura, es muy importante lo que dice aquí Jesús. El milagro no ocurre porque el hombre esté pidiendo el milagro. ¿Sí se da cuenta? El hombre está totalmente pasivo. El hombre es llevado, el hombre es paralítico. Y ellos, en fe, lo llevan a sanar. Ahora, y usted aplíquelo conmigo también. O sea, no solamente tengo que llevar al enfermo como obligación, no solamente tengo que llevar al hambriento como obligación o al sediento como obligación, si yo no tengo las fuentes a donde hay fuentes, sino que aquí dice que con fe debo de aplicar que esta persona va a ser satisfecha de lo que necesita. Y Jesús lo que les dice, la fe de ustedes los que lo trajeron, hacen que yo participe de ese milagro para él. Y aquí es donde nos damos cuenta que Jesús operó haciendo el milagro. ¿Por qué? Por causa de los semejantes. Y de aquí entendemos entonces lo que es importante, el amor a los semejantes, el amor al prójimo, el amor a los demás. Ahora yo quisiera decirte, no solamente es el amor al prójimo y a los demás, sino que importante es que extendieras este amor también a tu familia cercana, a tu familia más extensa, y por qué no también a la familia de la iglesia. Pero si te das cuenta, este acercamiento, al igual que el del sordomudo, es por fe. Es con ganas de que la persona se transforme. No porque estoy haciéndolo porque me lo mandan, porque lo siento como obligación, porque quiero llegar con Dios y decirle, sí lo hice. Mira, aquí tengo anotadito que llevé a 10 enfermos y que llevé a 15 sedientos. No, sino es que tu fe realmente lleve a satisfacer esa necesidad de la persona, no solamente su necesidad física, sino también su necesidad espiritual. ¿Cuántos de ustedes están atentos realmente a las personas enfermas? Te voy a preguntar, en tu comunidad, en tu iglesia, ¿cuántas personas enfermas hay que tú digas de veras, verdaderamente en fe, estoy llevando a esta persona con la intención de que esta persona sane? Ahora te quiero decir otra cosa. Si lo ves, paradójicamente lo podríamos decir, Jesús está recibiendo gente que le traen los semejantes. Jesús está esperando a toda la gente que nosotros le podemos llevar. Y espiritualmente eso es lo que quiere. Que nosotros nos pongamos activos. Eso es la gran comisión en Mateo 28. Que nos pongamos activos a predicar el Evangelio y a llevar a la gente también a los pies de Cristo. Necesitamos llevar a los inválidos de corazón, de conciencia, porque el pecado los ha invadido, porque no tienen la conciencia para saber si Dios los quiere despertar. Y si eso es correcto. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Claro, hay una obligación más de discipular, pero estamos llevando a la gente a Cristo. ¿Cuánta gente tú quieres ir llevando a que vea a Cristo? Ahora, tú vas a decir, oye, ¿esto es un tema evangelístico? No, no es un tema evangelístico. Nota que es un tema de activación de fe. ¿Sí notas la diferencia? Los milagros que ocurrieron en estas situaciones por tema de activación de fe, por la motivación y la fe del semejante. Yo creo que aquí nos tendríamos ya que anotar todos de esa manera y decir, por favor ayúdame, Señor, a que en fe yo pueda también orar por las necesidades de los demás, que en fe pueda llevar a los demás a tus caminos,
que en fe pueda también administrar algo para sus necesidades físicas, pero que en fe yo pueda pedir de corazón la sanación de la persona, que pueda pedir que las necesidades que tenga, por ejemplo, de trabajo, económicas o financieras, realmente le sean resueltas para que tenga una vida mejor. Que en fe realmente yo pueda pedir un mejor modo de vida para las personas que están alrededor de nosotros. Y yo creo que es una práctica grande porque a veces ni nosotros mismos creemos que en fe Dios nos va a responder. Yo sé que muchos de ustedes sí, porque son guerreros espirituales. Y esa es la invitación a que todos seamos guerreros espirituales. Date cuenta entonces qué importante es aquel que también promueve el ir al camino de Dios y que en fe de veras desea la salvación de la otra persona. Vamos entonces a ver el segundo punto que se ve ahí. La manera de responder de Dios, es decir, la manera de responder de Cristo es única. Es única. Ahora, si usted se nota en la escritura que estamos leyendo, como que hay una rapidez, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Y le trajeron al sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Es como un fast track, ¿no? Rápido. Le pone la mano, Señor, que se sane y asunto arreglado. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es esencial. ¿Por qué? Porque en la cultura se creía que si la persona que estaba consagrada a Dios te ponía la mano, casi era un hecho que tú ibas a ser sanado. Entonces muchos querían alcanzar a los más consagrados o lo que se le conocía en el tiempo de Jesús, los sadits, es decir, los sabios. Entonces, si tú podías ser alcanzado por la mano de un sabio, automáticamente casi era un hecho que tu milagro iba a ser concedido de parte de Dios porque el sabio iba a interceder por ti. Entonces, en este caso, no hay nada fuera de contexto de la cultura de Israel. O sea, Jesús estaba obviamente respondiendo a una petición, como dijimos hace rato, que todos conocían o que todos sabían que imponiendo las manos era posible, ¿no? De cualquier manera, parte de la cultura, y lo vamos a ver en la historia de Naamán, aunque Naamán no era israelita, pero nos da una idea de lo que se trata. Naamán, para los que no se acuerdan, es una persona que tenía lepra y le fue enviado a que se sumergiera en el río 7 veces. Pero bueno, eso no es lo importante ahorita, lo importante es lo que vamos a leer en 2 de Reyes 5, versículo 10 al 1, para entender por qué decían que sí es posible ponerle las manos para que esta persona sane. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, es decir, reflexión propia, saldrá él luego, estaba esperando a Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alcanzará su mano, y le tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué es lo que estaba esperando Naamán? De antemano que se realizara el gran prodigio y que la parte física entrara en contacto. ¿Se fijan cómo hay un desprendimiento de la parte espiritual? ¿Cómo no estamos creyendo que espiritualmente podemos ser sanados? Sino que era necesario el toque. Era necesario el toque. Entonces, de antemano, Jesús realiza una gran cantidad de milagros en esta condición. Le voy a citar algunos nada más por recordarle. Y vamos a hablar que Jesús sana al leproso. Y esto lo encontramos en Mateo 8:3. Si usted recuerda que Jesús extendió la mano y le tocó y le dice, ¿quieres ser limpio? Y él le dice, sí. Entonces le dijo, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Por ahí vamos a ver también a la suegra de Pedro, quien tenía fiebre, y dice en Mateo 8, versículo 15, y que tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vamos a ver también la sanación del ciego en Mateo 9, versículo 29, donde dice que entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a fe o a tu fe sea hecho. Y los ojos de él fueron abiertos, dice. Y le encargó rigurosamente también Jesús en esta ocasión a que no dijera nada, que es algo que vamos a hablar al final, que es algo muy repetido varias veces que Jesús dice, por favor no digan nada, y de repente todos dicen. En el contexto de la transfiguración, vemos cómo Jesús da también confianza a sus discípulos
Y durante la transfiguración, en Mateo 17, versículo 7, obviamente Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense y no tengan miedo. ¿Cómo estaban los discípulos? Temerosos. ¿Pero qué es lo que hizo Jesús? Se acercó, los levantó y ¿qué? Los tocó. En Mateo 20, 34 usted puede ver más todavía de este tipo de condiciones. Usted se ha de acordar de uno de los ejemplos que a mí más me gusta, que es el de Malco. Pedro ya enojadito agarra una espada, le revienta la oreja, se la corta y entonces en Lucas 22, 51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, déjala, y tocando su oreja, ¿qué hizo? Le sanó, es decir, le regresó la oreja de vuelta. Es decir, era algo muy común en Jesús que tocara a la persona y sanara. Que tocara a la persona y dejara de tener miedo. Que tocara a la persona y se restaurara. O sea, es decir, ¿qué era lo que esperaba la gente? La línea fast track, ¿no? Vámonos rápido. Jesús lo único que tienes que hacer es tócalo. Y está sano. Vamos a decirlo, con tan solo un toque del maestro, el problema terminaría. Es decir, es sencillo. Tócame Jesús y todos mis problemas se acabaron. Y llegó la sanación. Y si bien es cierto, porque sí es cierto, por lo que hemos dicho, pero Jesús siempre tiene sorpresas. Entonces, si se dan cuenta, el entusiasmo y la fe de los amigos del sordo y tartamudo, yo pienso que de alguna manera era muy atrevida. Porque le estaban diciendo a Jesús cómo hacerlo. En la lógica humana, nosotros le queremos decir a Dios muchas veces, ¿cómo hacerlo? O más bien lo voy a decir de otra manera, ¿cómo lo quiero? ¿O de qué manera lo quiero? ¿O cómo quiero que transcurra? Y a veces que Dios no lo concede. A veces en nuestro entusiasmo queremos orar por las personas y cometemos el pequeño error de decirle, Señor, que tenga esto, dale esto, concédele las peticiones de su corazón. Y nosotros no somos nadie para poder entender las peticiones del corazón de la persona. Y estamos reforzando quizás es unas peticiones negativas, o probablemente odio, coraje, probablemente desquite, probablemente deseos de muerte. Y nosotros no sabemos qué estamos pidiendo. Es mejor decirle, Señor, tú obra en la persona, tú ayuda a la persona, tú mejoras su condición. Entonces generalmente es el error muy común de muchos de nosotros en nuestra petición y en nuestra oración que le decimos a Dios cómo queremos que Él obre, cómo queremos que Él trabaje. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que Él no nos hace caso. Él sabe lo que necesitamos y lo que es justo. Entonces aquí la Biblia lo que nos está enseñando es que Dios no sigue las formas ni los pensamientos de los hombres. Así que es una equivocación limitar la forma en que el Señor obra en las personas. Y tan claro está que Jesús no aceptó el método, ¿verdad? Y trató de una manera muy única, conforme a las necesidades de la persona. De hecho, creo que podemos recordar otro caso que fue tratado de esa misma manera, única e incomparable. Y se acuerdan que lo estudiamos, el llamado ciego de nacimiento. En el ciego de nacimiento el caso estaba reservado para Jesús para que se demostrara la soberanía del Padre. Y para que intervinieran. Y para que vieran sus amigos cómo el ciego iba a ser transformado. En este caso el ciego no hizo la petición. Pero la intervención de Jesús fue única. Jesús obró como Él quiso. Y si se van a dar cuenta, en Juan 9, versículos 6 y 7, recordemos lo que ya hemos estudiado un poco y veamos qué milagro tan extraño también. Dicho esto, escupió en la tierra. Y por favor, manténgase muy claro en escupir, en la saliva, ¿de acuerdo? E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y ¿qué dice? Regresó viendo.
Se fijan que ahora el método que utilizó Jesús no fue poner la mano, sino fue escupir, poner saliva, mezclar tierra, ponérsele en los ojos y todavía decirle, usted póngase a reflexionar que todavía está ciego, Todavía está ciego, no estaba viendo cuando le dice, ve al estanque del Siloé. Es interesante saber que él sabía dónde estaba el estanque del Siloé, pero ciego siguió, porque no dicen que lo cogieron de la mano y lo llevaron para llegar al estanque de Siloé, y hasta ese momento cuando terminó toda la ordenanza, fue que fue limpiado sus ojos y pues regresó viendo. Ahorita vamos a regresar un poquito en esta reflexión, pero quédese ahí. Qué interesante esto de la saliva, del agua y de todas las cosas que están interviniendo. ¿Qué está demostrándonos Jesús? Que Él es soberano. Que no tiene un método humano. Que no tiene un método conforme a nuestro corazón. Y que saben una cosa, si se dan cuenta, no sigue órdenes de nadie. Muchas veces nos dicen que hay una persona que puede mandarle a Jesús, pero resulta de que parece que Jesús no le hace caso a nadie, ¿verdad? Él hace sus propios métodos. Mis hermanos, entonces, en ocasiones, dejen decirlo de corazón, al tratar de determinar la forma que va a proceder Jesús con nosotros, podemos perder sus bendiciones o la forma en que nos puede ayudar, o la forma en que nos puede auxiliar, o la forma que Él ocupa darnos realmente el socorro. Volvemos otra vez a decir, las formas de Dios son únicas, no extrañas. Únicas, no extrañas. Por tanto, nunca deberíamos decir al Señor los métodos que debe de utilizarse. Tener mucho cuidado cuando hagamos nuestras oraciones, de estar seguros que sea la divina providencia de Dios trabajando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y pedir de antemano que el Espíritu Santo ore conmigo para que la petición que se haga realmente sea conforme a la voluntad de Dios. Así que lo mejor en este momento fue que Jesús ignoró, voy a repetirlo, que Jesús ignoró a quienes llevaron al sordo y tartamudo. Están interesantes los dos milagros, ¿no? Si usted se da cuenta. Muy bonitos los dos milagros. Y estos dos milagros nos dicen que tenemos un Dios único. Así que en este tercer punto vamos a decir que Jesús tiene un trato personal y privado con su creación. Y pues ya no cabría redundar de decir que Jesús tiene formas muy diversas de trabajar con las personas, ¿verdad? Vamos a recordar lo que dice en los versículos 33 y 35 de Marcos 7 que estamos ahorita estudiando. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué precioso es saber que Jesús te conoce al 100%. Qué precioso es saber que Jesús conoce tus necesidades. Si te das cuenta, la mayoría de los milagros de Jesús es públicos. Se expulsan demonios públicamente, se sana a la mujer del flujo de sangre públicamente, se levantan muertos públicamente. Y en este caso, Jesús toma la decisión de que sea personal y privado. Te voy a decir que Jesús quiere tener una cita personal y privada contigo. Y si tú abres su corazón, Él quiere dártela. Él quiere estar en tu corazón. Pero lo más importante es ver cómo Jesús trató con los sentimientos emocionales, con la mente del tartamudo y especialmente con la cuestión física. En forma general pudiéramos decir, en lo que yo he estudiado, las personas que son tartamudas generalmente están sometidas a mucha burla, a mucho bullying.
y tienden la gente incluso a repetir lo que ellos dicen, a burlarse abiertamente, de una manera fuerte con las personas. Y obviamente esto desarrolla que la persona que no puede hablar correctamente tenga una autoestima menor o tenga un carácter no tan fuerte y hace que las personas se desarrollen con lo que se conoce como inseguridad o personalidad introvertida. ¿Quiénes tenemos la culpa de eso? Nosotros. Porque en lugar de amar a una persona que tiene un defecto, regularmente lo que hacemos con una persona que tiene un defecto es agrandarle el defecto y burlarnos del defecto. Y en su tiempo me anoto yo que yo era de los primeros en hacerlo. Obviamente por el conocimiento de la palabra bíblica, sé que cuando una persona por algo está incompleta, tiene más necesidades, pero también por razón misma, Dios está trabajando más con ella. O sea, yo no quisiera estar envuelto en el trabajo de Dios, en esa situación, porque obviamente puede ser que también encuentre castigo. Entonces es obvio que por la personalidad introvertida, no era fácil que el tartamudo y además sordo, escuche, pudiera dedicar un tiempo a Dios. Y pues también es difícil que pudiera soportar la presión social de que lo estuvieran viendo. Y es lógico entonces que Jesús, conociendo el corazón de él, lo pusiera aparte. Ahora tiene sentido el por qué era algo aparte. Porque vuelvo a repetir, Jesús lee nuestros sentimientos y nuestras emociones. No quiso Jesús exponerlo a la multitud. Esto nos da una enseñanza muy importante para todos nosotros. Fíjense cómo Jesús trata de una manera íntima de realizar el milagro para no exhibirlo. Mis hermanos, nosotros a veces queremos hacer favores y exhibimos a la gente. ¿Te acuerdas cuando te regalé el refrigerador? ¿Te acuerdas cuando te di la cobija? Oh, esa ropa que yo tenía ya se te ve bien. Etcétera, ¿no? Que a veces hacemos comentarios que creemos que no son realmente malos o que lastimen a la persona, pero ¿saben qué? Estamos exhibiendo a la persona. Yo he escuchado un comentario muy común. Oh, ¿te acuerdas cuando andabas con tu novia y luego está la esposa ahí? A ver, esos son 20 años atrás y me traes el recuerdo de la novia estando la esposa presente. O sea, eso se llama exhibir. El cuidar nuestra lengua es muy importante porque podemos herir a los demás. El cuidar nuestros sentimientos es muy importante porque podemos herir a los demás. No por el hecho de yo tener, por el hecho de que Dios me haya bendecido y por el hecho de que haya podido bendecir a los demás, tengo que exhibirlos cuando me bendicen, cuando los bendigo. Por ejemplo, hoy a mí me llevaron comida. O sea, yo voy a decir, pobre de mí porque no tenía que comer. Pero literalmente en ese momento que me llevaron la comida fue una bendición. Pero la hermana no anda diciéndole a todo el mundo, hey, le llevé comida a Luis. Y gracias a Dios por la comida, porque gracias a eso puedo seguir avanzando más rápido en mi trabajo. Pude avanzar más rápido en mi estudio. Pero la hermana no va a ir a exhibirme. Mis hermanos, mucho cuidado cuando nosotros hagamos algo para el prójimo, que después exhibamos al prójimo con lo que le dimos. Estoy ahorita recordando un ejemplo de una persona que le dieron una pulsera de esas de reloj y luego la persona llega y le dice, oh, te quedó bien la pulsera que te regalé. No era necesario y estando en un restaurante menos. Todo el mundo volteamos a ver y, ay. O sea, la pulsera que traes regalada, ¿no? Instantáneamente te conectas a eso. Instantáneamente te conectas a criticar en lugar de decir, fue una bendición, ya fue una vergüenza para la persona. Oh, es que trae carro porque yo se lo di. Es una vergüenza, mis hermanos. O sea, dice Jesús, dice la Biblia, que si nosotros damos lo que demos con nuestra mano derecha, que no lo sepa nuestra mano izquierda. Y aquí Jesús nos lo está enseñando de una manera muy relevante.
No podemos exhibir a una persona que en este momento quizás ya era cohibida, que en este momento ya era introvertida, que en este momento era tímida, a lo que estaban viendo los demás. No exhibamos a nadie, mis hermanos. Este es el mensaje central. Quizás ya lo había analizado, ¿no? Quizás ya lo había visto. Probablemente usted ya ha leído y usted ya no necesita aprender más de esto. Bueno, ojalá y usted no sea de los que exhiben a la gente. Ahora, note que Jesús no está buscando la fama. Note que a Jesús no le importa que los demás digan, oh, yo hice el milagro, como actualmente se hace en muchas iglesias. Vamos a pasar aquí al centro porque hoy es el día de milagros y vamos a hacer muchos milagros. Y yo sé que este comentario le molesta, pero generalmente usted ve a Jesús en forma íntima trabajando con la gente, no buscando la fama, sino buscando el bienestar de la persona que estaba buscando para ser ayudada. Mis hermanos, Jesús quiere hablar en privado, no solamente con el tartamudo, sino contigo también. Quiere hablar en tu corazón. Y si hay un nivel de orgullo, soberbia, que no lo cambie. Y yo me anoto primero nuevamente. Por eso es tan importante el tiempo de oración y de comunión con Jesús. Porque de esa manera podemos practicar cómo pedirle a Él. Y Él no nos va a exhibir. Y dice la palabra de Dios que todo lo que le pidamos en lo secreto, nuestro Padre Celestial nos lo dará en público. Mis hermanos, vean qué tan intenso es Dios en cuanto a la privacidad. Voy a repetir, qué tan intenso es Dios en cuanto a la privacidad. Pero muchos de nosotros como cristianos no te pueden contar un secreto porque vas y lo divulgas a todo el mundo. Y así como dice la palabra de Dios, no lo digas, no, pero más y más y más lo decían, ¿verdad? O sea, no puedes fomentar eso. Parece ser que a Dios le gusta la privacidad. Le gusta que se quede entre tú y Él. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que ante un error, ante una vergüenza, fuéramos tratados tranquilamente en privado, sin ser exhibidos ante nadie? Yo he visto algunas oficinas con jefes, no sé si a usted le ha pasado, que la persona comete el error y va y le grita. Yo en una ocasión llegué a un laboratorio, no voy a decir el nombre, la persona cometió un error de etiquetas, las puso al revés de los productos y la persona, yo le dije, ¿sabes qué pasó? Que te pusieron los productos al revés, necesitamos cambiarlos. Entonces llegó la supervisora y fue y le habló al empleado y delante de mí y delante de otra persona empezó a decirle, ¿por qué no te fijas? ¿Qué no estás viendo? Que esto es importante, que esto es el prestigio del laboratorio. La persona se puso roja inmediatamente, sus ojos se desorbitaron, obviamente se vio que empezó a temblar. Fue una escena bastante bochornosa. La siguiente vez que yo vi un error así, le hablé por teléfono al muchacho y le digo, ¿sabes qué? Cometiste este error, cambia los productos, te los voy a pasar, cambia las etiquetas y trata de ser más cuidadoso. Pero no vamos a hablar a la supervisora, porque si hablamos a la supervisora, obviamente te van a volver a exponer y vas a volver a pasar la vergüenza pública. Mis hermanos, lo primero que quiero que usted y yo reflexionemos es que somos humanos, somos falibles y nos podemos equivocar. La misma palabra de Dios nos dice que estamos en la casa del jabonero, ¿verdad? El que se crea firme, cuídese que no resbale. Cuídese que no caiga. Y yo voy a decirlo en mi lenguaje, cuídese de no azotar. Porque el rebote está peor, porque puedes dar 2, 3 rebotes. Mis hermanos, esto es muy importante. Hasta aquí, si me estás siguiendo, Jesús no siguió las órdenes de los humanos, no siguió el método que le pidieron y sí siguió los sentimientos de la persona y cuidó la privacidad de la persona para no exhibirla. Esto nos dice que no podemos avergonzar ni humillar a nadie, aun cuando le vamos a hacer un favor en beneficio de la persona. Todos tenemos que tener esa sensibilidad de cuidar nuestros comentarios, de hablar las cosas en privado, especialmente cuando ayudamos a una persona con necesidad.
Tenemos que tener esa sensibilidad de enseñar a las personas que están a nuestro alrededor a que los asuntos personales y íntimos no deben discernirse en público. Debemos de ser sensibles, que aunque sean amigos de nosotros, nada es broma. Podemos dañar el corazón y lo que es peor, ser piedra de tropiezo a los demás. Y Jesús nos da una sentencia que no podemos ser piedra de tropiezo a sus más pequeños, porque de otra manera mejor agarráramos una piedra de molino, le pusiéramos un lazo, nos la ponemos en el cuello y nos echemos al fondo del mar. Mis hermanos, que no se pierda una alma por causa de nuestra negligencia. Y no voy a decir que se pierda, porque si ya le has dado a Jesús no se va a perder, pero sí se puede separar, sí se puede ir por mucho tiempo del evangelio. Y estamos perdiendo un guerrero, estamos perdiendo un trabajador, una trabajadora. Mis hermanos, mucho cuidado con las exhibiciones. Ahora, no sé si a usted le llamó la atención el método que utilizó Jesús. Le pone los dedos en la oreja, agarra saliva y se la pone en la lengua. Aquí hay muchos que discuten que lo que estaba haciendo Jesús era entrar en contacto con un sign language, o como se dice, un lenguaje de señas, que para que en ese momento se pudiera entender, y que Jesús le puso la mano en el oído y le puso la saliva en la boca para que él entendiera lo que iba a hacer con él. Bueno, vamos a preguntarnos primero si eso tiene lógica, ¿verdad? Y para esto vamos a necesitar un poquito el referente histórico. ¿Qué nos dice el referente histórico? ¿Qué se hacía con la saliva en el tiempo de Jesús? Bueno, el primer punto, que es el que podríamos decir como A, la saliva se utilizaba como sanación física. La saliva se utilizaba como sanación física. En ese tiempo de Jesús había un referente de que las personas estudiaban la naturaleza bajo observación, y bajo la observación encontraban ciertos patrones, y así es como se va determinando lo que se conoce como medicina tradicional o medicina natural, en la cual ellos veían cómo los animalitos, veían cómo las plantas tenían ciertas formas y empezaban a sacar medicina sobre eso. Entonces ellos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, veían una nuez, y cuando veían la nuez que parecía un cerebro, entonces determinaban que la nuez se utiliza para el cerebro. Veían una manzana que tenía la forma de un corazón, entonces la manzana pudiera usarse para el corazón. Y todo esto, de hecho, ha llegado todavía hasta nuestros siglos. A los 1940 todavía en Chile se hizo todavía muchos estudios de que ciertas cosas de estas tenían propiedad. Entonces, obviamente en ese tiempo se dio cuenta de que los animalitos, cuando tenían una herida, usaban la saliva para curarse. Entonces, por ejemplo, ahora lo vemos, un perrito se lastima y empieza a lamerse con la lengua. Estoy dándoles nada más una referencia para que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces, bajo este concepto, estamos hablando físico de sanación. ¿Okay? Hay una lógica paralela que se utilizó por muchos años antes que se desarrollara la medicina alopática que hoy conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, hubo mucha observación. De hecho, se picaban los pies para ver si había una reacción a la cabeza, había una reacción, por ejemplo, a las manos, si había una, vamos a decir, mejoría en el estómago, etcétera, ¿no? Todo eso se experimentaba. Y se experimentaba también con la saliva. Por ejemplo, en los problemas de la piel, había gente que agarraba su saliva y se ponía la saliva, por ejemplo, en casos de psoriasis, en casos de dermatitis, para ver si con la saliva se podían sanar. Entonces, de otra manera, en el tiempo de Jesús, el mensaje directo es que si usaba saliva, era sanación. Ahora, Jesús no estaba mandando el mensaje de poner la saliva porque era sanación, sino Jesús estaba diciendo, yo soy el sanador. O sea, Él no necesita todos estos métodos tradicionales que yo le estoy explicando en este momento para hacer la sanación, ¿de acuerdo? Él es el sanador. Y entonces aquí empezamos a ver la imposición. Pero vamos a ver el punto B, la saliva como poder espiritual. Y aquí entramos
con los agoreros, con los exorcistas, los brujos, los encantadores, no sé cómo usted le quiera llamar, que utilizaban la saliva para demostrar su poder espiritual y hacer ciertos tipos de trabajo para los cuales eran contratados. Y esto hacía que ante la gente ellos dijeran que estas personas tenían mucho poder. Y obviamente ellos nunca pudieron sanar a un ciego, ni nunca pudieron sanar a un tartamudo, aún con todo el poder que pensaban que tenían. Y en la Biblia, en los libros de los Hechos, pues nos habla, ¿no?, de alguna persona que quería tener este tipo de poderes, ¿no?, que ya de hecho era un mago. Bueno, entonces usted sabe que eso estaba ahí. Con esto posiblemente Jesús estaba llamando la atención de la gente para que entendieran que el poder es de Dios y que realmente no había ningún poder en la saliva, sino en la soberanía de Dios. Con esto estaba Jesús trayendo a la gente a que reflexionaran que deberían de convertirse y venir a los caminos. Y otra vez vuelvo a repetir, para ver la soberanía de Dios. Como usted se da cuenta, parece ser que Jesús no estaba hablando un lenguaje, sino que Jesús estaba haciendo referencia a algo del contexto histórico. ¿Y cómo sabemos esto más todavía? Porque Jesús no necesita poner señas y comunicarse con señas cuando Él puede conocer las intenciones del corazón e incluso los pensamientos de las personas. Como lo estudiamos hace unas semanas, en el caso de la mujer de flujo de sangre, Jesús podía leer los pensamientos y las intenciones del corazón de la mujer. Y tanto que se les repitió exactamente en el mismo lineamiento que ella se los presentó. Si toco el borde de su manto, seré sana, seré salva. ¿Correcto? ¿Qué dijo Jesús? Tu fe te ha hecho sana y salva. Es decir, Jesús no necesitaría ese tipo de comunicación. Y simplemente lo que necesitaba era que su poder fuera avalado ante la presencia del Padre. Vamos a un poquito de hablar más de esto adelantito en este punto 4, que se va a llamar la verdadera manifestación del poder. ¿El poder estaba en la saliva? ¿El poder estaba en tocar el oído? No. No era el medio de sanación. Y en la Escritura podemos entonces ahora ver dos puntitos sencillos. Y note lo que habíamos estado leyendo. Y a mí siempre me gusta hacer pautas en esto, cuando estamos explicando a Jesús para poder entender más. Hasta aquí no ha sido sanado. ¿Me está escuchando? Hasta aquí no ha sido sanado. Jesús ya le puso la saliva en la lengua y ya le puso los dedos y hasta aquí no ha sido sanado. Dice que hay dos acciones más que hace Jesús. ¿Cuáles son? Número 1 dice, elevó la mirada al cielo. En la escritura que estamos leyendo dice, levantó los ojos al cielo. Y luego dice otra palabra, gimió. Y si elevó la mirada al cielo, entonces, con ello podemos tener dos puntos importantes. Y escúcheme porque esto es bien interesante. Número 1, por un lado, Jesús era su costumbre de encomendarse al Padre para que se gloriara su nombre. Jesús tenía la costumbre de siempre darle las cosas primarias al Padre. O sea, siempre lo ponía primero. Y era una de las formas que Jesús reconocía. Jesús siempre estaba reconociendo al Padre, aun cuando veía que la virtud fluía del mismo. ¿Sí se queda claro? O sea, Jesús tenía su propia virtud. Entonces, podemos ver esta misma acción que hace Jesús durante la resurrección de Lázaro. Recordemos en Juan 11, versículo 41. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué hizo Jesús? Alzó los ojos a lo alto. Mire qué importante es esto. Jesús nos está enseñando nuevamente que todo lo que Él hacía tenía una comunión, una unión directa con el Padre. Él no actuaba solo.
Y vuelvo a repetir, y Él era la fuente y la esencia del mismo poder. Por el otro lado, pudiéramos pensar, pero esto ya es más humano porque no tenemos obviamente una referencia bíblica, que Jesús le estaba ayudando a esta persona a que entendiera que del cielo vendría su ayuda y su sanación. Si usamos la teoría que están diciendo de que obviamente era un sign language, al momento de levantar la mirada a Jesús, obviamente le estaba indicando, tu sanación viene ¿de dónde? De lo alto. Pero si vemos, no tenemos alguna otra referencia bíblica que nos pueda hacer fuerte esta teoría. Pero sin embargo la otra sí. La otra es bíblica completamente porque Jesús alzaba los ojos para autorización y petición al Padre. Y vuelvo a repetir, aunque Él era la fuente eterna. Sin embargo, podemos también pensar metafóricamente que Jesús estaba indicándole al sordomudo, te voy a unir ahora con el Padre, te voy a dar ese puente con el Padre para que tú encuentres tu sanación. Y si tú te estás dando cuenta entonces, aquí Jesús está actuando como sumo sacerdote, intercediendo por el caído, por el necesitado, ¿ante quién? Ante el Padre. Ahora, déjame decirte que tú y yo tenemos esa unión con el Padre gracias a Jesús. Y si nos ponemos en el lugar del sordomudo, del sordotartamudo, del lugar del ciego, del paralítico que hemos estado hablando hasta este momento, Jesús estaba intercediendo por ellos por su sanación, incluyendo por el mismo Lázaro que fue resucitado. Ahora viene otro dato curioso que tú no sé si te das cuenta aquí. Y otra vez voy a repetirte, no ha sanado. ¿Ok? Seguimos sin sanar. Dice que Jesús gimió. Jesús gimió. Pero ¿por qué tendría que gemir Jesús si ya sabía que se iba a sanar la persona? ¿Y por qué tendría que gemir Jesús si la persona iba a estar contenta? Pero obviamente Jesús estaba mostrando un profundo dolor. Pero por lo menos dos explicaciones se entiende por qué Jesús estaba pasando este dolor. Primero, por el desperfecto del pecado, es decir, por la distorsión de la creación de Dios, en donde a este hombre le faltaban los sentidos. No llegó completo. Y esto es obviamente por la caída del hombre, porque Adán y Eva eran perfectos. Y obviamente aquí vemos lo que el pecado afecta haciendo al hombre imperfecto. Pero por otro lado también, Jesús estaba mostrando su actividad mesiánica. Y escúcheme bien, al recibir los males, las enfermedades y las dolencias. Que esto lo hablamos en Isaías 53, ¿verdad? Y aquí estaba dando Jesús un ejemplo de lo que ya iba a pasar en la cruz. Él tenía que gemir por nosotros cuando recibiera todo el pecado y obviamente por causa de nosotros haberse hecho pecado. Era necesario recibir toda esa carga y ya lo estaba recibiendo de manera parcial. Ya le estaba enseñando que era necesario gemir porque nosotros como pecadores no tenemos salvación por nosotros mismos. Y obviamente entonces esto hace más sensible la situación. Porque Jesús sentía un profundo dolor por causa del sufrimiento del hombre. Y sentía un profundo dolor por causa del pecado de los que estaban alrededor. La escena realmente es muy fuerte. Porque nos recuerda que todos estamos en pecado. Y que sin Jesús no tenemos salvación. Pero también al mismo tiempo la escena es reconfortante. Porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras intercede en el trono mismo en el cielo. Vea lo que dice Hebreos 4, versículo 15 al 16. Una escritura que a mí me gusta mucho y la repito mucho. Porque yo cada día me imagino cómo sería estar en el trono de la gracia ya directamente, ¿ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Se compadece de quién? De nuestras debilidades. Jesús gimió. Imagínense cuántos años tenía el sordo tartamudo. La Biblia no lo dice, pero si era una persona adulta, por lo menos unos 30 años, imagínense 30 años de sufrimiento con esa situación. Un Padre Celestial, un pastor que cuida sus ovejas, ¿no tendría dolor sobre eso? Eso nos muestra la sensibilidad de Jesús. Y esa sensibilidad la tiene para ti y para mí. Por eso hay que mostrarnos realmente abiertos ante Dios con un corazón dispuesto y decirle, sí, Señor, yo tengo esta situación y te la presento de manera real. Porque Dios se compadece de mi debilidad. No se goza de mi debilidad. No se siente contento porque yo esté mal. Por el contrario, aquí nos está mostrando que entre nuestras debilidades Jesús se entristece. Jesús gime. Y dice que por eso el Espíritu Santo nos representa, porque cuando ya no podamos hacer nada, el Espíritu Santo va a gemir por nosotros, con palabras indecibles, para que nosotros podamos ser salvos. Y obviamente si es en su momento, salvados de la situación. Pero no solamente eso, este sumo sacerdote está esperándote en el trono de la gracia para darte misericordia, para darte socorro, para darte ayuda. Y ahora yo quisiera invitarte a que tú reflexiones que tenemos un Dios todopoderoso, pero que es también sensible a la debilidad humana, que es sensible a tu situación. No importa lo que estés pasando en este momento, Jesús es sensible a tu situación. No importa tu tristeza, Jesús es sensible a tu tristeza. No importa tu caída, Jesús es sensible a tu caída. No importa tus problemas financieros, tus problemas de trabajo, tus problemas con tu familia, Jesús es sensible. Y el Espíritu Santo va a gemir por ti en el trono de la gracia. Y esto es para cada día estar más gozosos en fe, que no estamos solos y que Dios nos está ayudando, socorriendo, escuchando día a día con su gracia. Pero aún todavía está aquí, si te das cuenta, el milagro no ha sido consumado. Así que si te das cuenta, ya no fue ni la saliva, ni el toque, ni el gemido de Jesús. ¿Qué fue lo que sigue? Dice que pronunció una palabra en arameo. Y la palabra en arameo fue efata, que en español pudiéramos traducirlo de una manera sencilla: sea abierto o que sea abierto. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en este momento y decirle, Señor, di la palabra efata para que sea abierta nuestra fe? Di la palabra efata para que sea abierta nuestra comprensión. Di la palabra efata para que sea abierta nuestra sabiduría. Di la palabra efata para que sea abierta nuestra sensibilidad. Di la palabra efata para conocerte más en intimidad. Necesitamos esa palabra espiritualmente en nuestra vida. Di la palabra efata, Padre, porque tú has dicho que por eso hablaste en parábolas, para que muchos que tuvieran oídos no escucharan, para que tuvieran ojos y no vieran, y para que su corazón se perdiera y no pudieran convertirse. Padre, di la palabra efata para que nuestro corazón se abra, para que nuestros ojos vean, para que nuestros oídos también espiritualmente estén dispuestos a ti. Dice la palabra de Dios que después de que dijo esa palabra, inmediatamente se desataron las ligaduras de la fuente y habló bien. Y ahora te conecto. Toda la creación fue hecha con la palabra de Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo, se consume el milagro en el momento que opera la palabra de Dios diciendo efata. Y aquí el milagro
tiene efecto. Como tú te das cuenta, casi todos los milagros que Jesús hizo tuvieron efecto en el momento, en el segundo. Y obviamente se devolvió al sordo el oído. Le dio la capacidad de hablar. Ahora, déjame decirte algo que es un dato curioso científicamente hablando, y obviamente esto yo te lo digo por mi carrera. Generalmente una persona cuando recupera el oído, si no ha hablado por años, no puede hablar. Necesita el entrenamiento de las palabras para poderlas repetir. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Él era sordo y tartamudo. Quiere decir que las palabras que decían no tenían sentido. Pero aquí el milagro es más de lo que estamos viendo. El milagro es que en el mismo segundo que Jesús dijo, Efata, sea abierto, le llegó el lenguaje y pudo hablar normalmente como si nunca hubiera tenido un problema en su vida. El entrenamiento que tendría que llevar, por ejemplo, a un terapeuta de lenguaje con una persona que está recuperando el oído, que llevaría de 3 a 4 años para que la persona pudiera hablar correctamente, esto ocurre en un segundo, mis hermanos, cuando Jesús dice, Efata. Ahora, ¿se está entendiendo? Esta es una dimensión grandísima, es un milagro grande. 4 años de terapia de lenguaje se los ahorró. ¿Y saben qué? Para el tiempo de Jesús no había terapistas de lenguaje. Quizás eso hubiera durado más años. Pero Jesús intervino en el curso de la vida de este hombre para que quedara libre de cualquier condición. Jesús quiere estar en el curso de tu vida. Jesús quiere trabajar en tu vida. Jesús quiere abrir los caminos. ¿Y sabes qué? Jesús es 100% sensible a ti. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero es que realmente el milagro está en la esfera física. Sí, pero en el momento de perdonar y salvar, también se convierte en la esfera espiritual. No borremos nuestra espiritualidad, mis hermanos. No cerremos nuestros oídos. Escuchemos la voz del Señor. Te vuelvo a repetir, escuchemos la voz del Señor. Ahora si te das cuenta, ya no es tan importante la saliva. Ya no es tan importante el dedo, sino el decreto divino, y voy a repetirlo, decreto divino, no humano, de la sanación de la persona. Porque Él es el único poderoso para decretar. Y todo lo que dice Él es hecho. Mis hermanos, todos, ya para este momento, tenemos la obligación de abrir nuestras mentes y llevarles la palabra de Dios a la humanidad, para que tengan un encuentro con Jesús. Y así estamos llevando gente a Jesús. Necesitamos desatar primero las ataduras de nuestra lengua y preguntarle a Dios, ¿cómo le hago para poder evangelizar? Una hermana agarró los trataditos ahorita que estamos repartiendo, que estamos regalando. Y es muy curiosa porque ella era muy cohibida, así que ahora se va donde está la línea de todas las personas que van a recibir un beneficio en las oficinas de Medical, Medicare o cualquier otra oficina de gobierno, y va y Dios le bendice, que me gustaría que sea libre, me gustaría que sea salvo, lea esta información. Si tiene alguna pregunta, aquí estoy. Liberó su lengua, liberó sus ataduras, le está sirviendo a Dios. Hay algunos otros que Dios les da el favor de predicar, que Dios te dé más denuedo, más fuerza, para que prediques la palabra de Dios con la sensibilidad de Dios. No se trata de hablar bien, se trata de hablar la verdad. No se trata de hacer que el mundo se sienta bien, se trata de no entrar en pecado. No se trata
de que los demás me escuchen y se sienta bonito. Se trata de que sientan la paz de Cristo y tengan un cielo por morada final. Todo esto te lo concluyo diciéndote, Dios quiere que tengamos un encuentro privado con Él, con los oídos abiertos, con un corazón dispuesto, con los labios para adorarle y con un corazón listo para dar nuestra alabanza. Pero además también Dios quiere corazones libres para que podamos llevarle más gente a que le conozca. Dios no quiere métodos extraños. Dios quiere que se ejecute su palabra. Efata, que tu corazón y mi corazón sean abiertos y que con este Dios misericordioso que hace saliva, que pone lodo, que toca oídos, pero al igual que con su sola mano y su sola palabra puede sanar. Asimismo nosotros estamos a su disposición y pongamos nuestro corazón para activamente también trabajar con nuestro prójimo, empezando por nuestra familia y si es posible en tu iglesia local. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito.